La Liga para el Barça y Ancelotti que se vaya a su casa. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, pues derrotan el Clásico 2-1 ante el Barça con ese gol final de Franck Kessié. De un Real Madrid que se despide de esta manera de la Liga, evidentemente, 12 puntos. Un partido que, de verdad, creo que hay que analizarlo en el previo del mismo por parte de un entrenador absolutamente negligente con los recursos propios de la plantilla, demostrando que es un técnico absolutamente menor, un técnico que no sabe manejar las situaciones de temporada bien, cuando tiene que intentar estructurar los recursos en distintos ámbitos en forma de competición, Champions League, vuelve a demostrar que es un entrenador absolutamente fuera del amparo de la meritocracia, ¿no? Y que lo que hace realmente es intentar romper de cuerpo y alma al equipo. Entiendo que hoy meter a Kroos y Modric de nuevo de titulares en el Camp Nou es una decisión absolutamente negligente ante un equipo con un ritmo tan alto, que no había jugado entre semana, que te va a exigir tanto, que van a ir con el cuchillo entre los dientes, que te dan tantos problemas en la presión. Sacas prácticamente el mismo 11 de la Supercopa, exceptuando Nacho por Mendy, sacas el mismo 11, no cambias absolutamente nada. Lo normal es que hagas pues 3 cambios, aunque sea para darle un poquito de aire fresco a un equipo que había hecho su esfuerzo ante el Liverpool para verificar el pase a cuartos. Y a partir de ahí en la primera parte, pues bueno, es verdad que nos hemos encontrado con ese gol, nos hemos encontrado con la sensación de intentar conservar el marcador, de intentar pues defender en un bloque más o menos bajo y en algún momento intentar buscar alguna situación de transición. Pero con ciertos jugadores esto es imposible. Vinicius hoy volvió a tomar decisiones mayoritariamente negativas y malas para el devenir del equipo. Un Vinicius que vuelve a demostrar que está a años luz de ciertos jugadores como Kylian Mbappé. Esto es algo que ya sabíamos muchos y que se confirma en partidos como este. Pero más allá de Vinicius, que al final al menos el tío lo intenta, le vuelve a intentar, el problema está en otros jugadores y no en Vinicius. Obviamente el problema no es Vini, sino tíos como Benzema, que ahora mismo pues demuestra que está más para el retiro que para competir. Luka Modric, que está para una selección muy concreta de partidos, y Toni Kroos, que no puede jugar 2 partidos consecutivos porque es un jugador que físicamente lo nota muchísimo. Luego, por otra parte, Carvajal demuestra que no es jugador apto para el Real Madrid y que es un escombro deportivamente hablando. Y luego también Ancelotti, cuando te empatan con ese gol de Sergi Roberto, tras ocasiones manifiestas, no muchas, pero alguna clara del Barça, y dando sensación de que te podían hacer daño, gol clave, gol psicológico, punto de inflexión, y en la segunda parte tienes que cambiar cosas, de hecho las cambias, metes a Mendy, metes a Rodrigo, no me parecen malos cambios. Problema viene después cuando quitas al que está jugando mejor en el terreno de juego y no eres valiente de quitar a otros jugadores como Karim Benzema, que tenían que haber desaparecido del mapa. Me da igual, pones a Asensio, Rodrigo y Vinicius adelante, me da igual, Benzema estaba molestando el ataque del Real Madrid, estaba siendo un jugador negligente para el beneficio deportivo competitivo del Real Madrid, estaba siendo un auténtico desastre. Chico, aunque no haya 9, no vas a meter a Álvaro ni nada, no hay delanteros, bien, perfecto. Vale, metes a Rodrigo, metes a Asensio, metes a Vinicius. Me da igual. Además, en un partido que ya estamos viendo en esos 20 minutos clave, que es donde al final se dilucida absolutamente todo, porque es un partido péndulo, idas y vueltas, que el Madrid parece manejar incluso mejor ese tipo de escenario que el propio Barça, y donde tiene situaciones que defines mal. Hoy el Madrid ha perdido muchísimos pases, ha definido fatal últimas jugadas ante el Barcelona, tanto en último pase, previo gol, como en situaciones de gol. Fatal definidas, fatal definidas. Entonces, los cambios, quitas al que estaba jugando mejor, que te daba oxígeno en la salida de balón, que veía el juego más claro en el medio del campo. Camavinga fuera, error. Tchouaméni dentro, acierto. El problema es que otra vez la meritocracia te la pasas por donde te la pasas. Te la pasas a Ancelotti por donde te la pasas. En el previo y en el durante también, repitiendo varios errores manifiestos. Y a partir de ahí, pues el equipo se ve con un aire, Ceballos, Asensio, Tchouaméni, que entra para robar, para avanzar al equipo, también por la necesidad de tener que ir a ganar. Y en esas situaciones, pues no atinamos. Y luego, por otra parte, no nos podemos olvidar que estamos en la liga que estamos y en el bar que estamos. A mí, con esta imagen, ¿qué queréis que os diga? Yo no sé si es gol legal o ilegal de Marco Asensio. No sé qué es. No lo sé. Yo como aficionado y consumidor de fútbol no sé lo que es esto. Esto es un paint mal hecho por parte, no sé si de la misma persona que hizo los informes al Barça. Los informes arbitrales. Puede ser la misma persona. No sé si adulta, quizás no, puede ser. Pero a mí que esto me lo pongan como imagen manifiesta a nivel técnico de que es fuera de juego de Marco Asensio, pues oye, llámame loco, no me termina de quedar claro. Mediante, insisto, esta imagen que yo en el previo
Pienso que es gol, antes de esta imagen del VAR. Pero hombre, si queréis engañar a la gente de esta manera, con este tipo de imágenes tan mal hechas y con tan poca profesionalidad, creo que tenemos un problema bastante serio desde hace mucho tiempo con el VAR, que es una herramienta que al final confunde más que ayuda. Lo que no confunde, evidentemente, es que Gavi es un auténtico criminal deportivamente hablando. O sea, Gavi es un peligro público. Gavi es un jugador peligroso. Luego hay jugadores que te pueden caer mejor o peor, pero Gavi es un tipo que va a hacer daño. Todavía no le ha pasado nada. Con los jugadores del Madrid nunca le va a pasar nada porque los jugadores del Madrid son de perfil muy bajo. En otra época le hubieran pasado cosas. Cosas que tienen que ver con sus piernas y su integridad física. De momento no le ha pasado. Que tenga suerte. Y yo tampoco le deseo que le pase nada porque al final es una persona humana. Pero es un tipo que juega al límite. Y cuando juegas de tal manera tan frecuente al límite, puedes tener problemas con las entradas de los rivales. Puedes tener problemas. Insisto, el Barça ha tenido sus ocasiones para poder haber ganado el partido en la primera parte. En la segunda ha habido un momento péndulo que para mí el Madrid ha sido superior. Los últimos 25 minutos el Madrid ha sido mejor, con un gol que no sé si ha sido legal, ilegal, no lo sé. Ahí ha habido un momento para que el Madrid se llevara el partido. Con la entrada de Rodrigo, Asensio, tal. Momento clave para el Real Madrid para llevarse el partido con la sensación de frescura, de dinamismo, de un Ceballos que se integraba bien, de Tchouaméni que se integraba bien. Me hubiera gustado ver ahí a Camavinga y no haberlo quitado, porque creo que no había que quitarlo. Creo que a lo mejor se podía haber quitado a Carvajal. Total, para lo que estaba haciendo Carvajal, estaba jodiendo todas las jugadas del Real Madrid. En ataque, en el flanco derecho, absolutamente todas. Fastidiando. Porque si no, el vocabulario aquí hay que emplearlo de manera correcta. Estoy tremendamente desanimado con el Real Madrid. Creo que es un partido que hace muchísimo daño. Ojalá fuera un aprendizaje de cara al partido de Copa, que en realidad es el que importa, porque la Liga, aunque estuviéramos a 6 puntos, yo os digo que esta Liga no la gana el Madrid ni por asomo, ni de coña. Hubiera sido, incluso de hecho, a nivel pragmático, estar a 12 puntos le viene bien al Real Madrid, porque así ya se va a desviar de una puñetera vez de este campeonato, que es imposible, por mil y una razones, pero por supuesto también en esas mil y una razones, al margen de con la red clientelar que juega esta gente a nivel arbitral, está también un Real Madrid que hace cosas absolutamente nefastas a nivel técnico, táctico y de los propios jugadores. Benzema ahora mismo está en modo exjugador absolutamente. Marcar algún gol porque sigue siendo un jugador con mucha calidad, tiene muy buen pie, tiene mucha experiencia, pero esa experiencia ahora mismo, desde luego, no compensa al Benzema que vemos como 9 titularísimo el Real Madrid. Es ahora mismo un punto negro, oscuro, para el juego del Real Madrid en ataque. Es un auténtico dolor ver a Benzema ahora mismo en estos partidos de Liga. Ver a Benzema es un auténtico horror para mí, que yo soy un tío que ama a Benzema desde el 2009. En los momentos más críticos de su carrera, cuando todo el mundo quería que se fuera, yo en la radio pedía que se quedara y que se apostaba por él, por encima de un Gonzalo Higuaín que me parecía un jugador muchísimo peor que él. Y acerté, con el tiempo, acerté en ese tipo de análisis. Pero ahora mismo Benzema no está para ser un 9 consolidado único del Real Madrid, porque ni está en edad ni en forma para eso. ¿Está para ser un jugador nivel Real Madrid? Sí, pero con un 9 que pueda compatibilizar y cohabitar dentro de esa zona. Si no, no. No da Benzema. No da. Y hoy ha sido un problema muy serio para el Real Madrid. Como Ancelotti es incapaz de quitarlo porque es un auténtico cobarde y la meritocracia se la pasa por el culo, pues evidentemente zas en toda la boca para el equipo y problemas serios que tiene el Real Madrid. Es lo que hay, chavales. Esta es la realidad del Real Madrid que hemos visto en Liga. Insisto, con árbitros de por medio, una red clientelar que beneficia al Barça, evidentemente, pero eso no tiene que perdernos de la perspectiva de las malas cosas y de estar a 12 puntos de un Barça, que es un buen Barça, que ha habido momentos que ha jugado bien, pero es un Barça tremendamente vulnerable y que hoy el Madrid tenía que haber aprovechado las transiciones muchísimo más. En ese partido ida y vuelta tenía que haber hecho muchísimo más daño al Barcelona. Y en esos momentos que tenía posesión, haber abierto muchas más aperturas para haber generado mucho más daño a Marc-André ter Stegen. Muchísimo más tenía que haber hecho el Real Madrid y de eso también es responsable el técnico. Por supuesto que también es responsable porque Ancelotti, la táctica ofensiva en el fútbol de hoy se trabaja. Y no lo dejes todo al amparo y el talento y a la calidad de los futbolistas. Eso es un error. Y los milagros ocurren, como ocurrió el año pasado en Champions. Y las ligas se ganan también, como ocurrió el año pasado, sin un rival digno para pujar por la liga, porque el Barça no es el Barça que te ha ganado los últimos partidos, es un Barça, el de Xavi ahora, completamente diferente, y ganaste en una liga merecida, que hiciste bien las cosas, pero ante no un rival de exigencia mínima. Y este equipo está sacando muchos puntos. Y ante este Barça no estamos compitiendo como debería hacer el Real Madrid.
Creo que no voy a decir mucho más porque me voy a calentar. Luego ha habido situaciones que el Madrid anímicamente tampoco ha manejado. Es verdad que al final psicológicamente el gol de la primera parte, los primeros minutos de la segunda, y una jugada que lo cambia todo, pero que, insisto, creo que tenemos un entrenador que corta las alas al equipo. Creo que hay que tomar decisiones, los jugadores veteranos sirven, pero sirven en un rol concreto y no teniendo que chupar 2 partidos exigencia Liverpool-Barça consecutivos, porque eso lo hace un auténtico negligente deportivo como es Carleto Ancelotti, un tipo tremendamente conservador, que no es nada valiente y que no antepone la meritocracia ni la proyección de los jóvenes que tienen que catapultar al equipo en situaciones donde, insisto, juegas 2 partidos en semana tan duros como en el Camp Nou y ante un equipo del tronío como el Liverpool. Mal Ancelotti, malos jugadores, mal el equipo y una liga que ya confirmada es del Fútbol Club Barcelona. Me gustaría vuestro comentario al respecto, seguramente hay cosas que se me han pasado, hay una jugada por ahí que está rulando de Nacho, sinceramente, a mí esa jugada me parece falta de Nacho, pero no me parece ni mucho menos que sea una falta punible de amarilla para expulsión. O sea, porque coño, entonces las acciones de Gavi, chavales, que hemos visto durante el partido de hoy, ¿qué son? ¿Qué son? Pues eso, ahí tenéis la respuesta a esta cuestión. Lo digo por si alguno dice que, oye, pues comenta lo de Nacho, ¿no? Pues creo que no tiene nada que ver la agresividad y las acciones de Gavi que ha tenido en el campo, una de ellas sin balón de por medio con Ceballos, que con respecto a todo lo demás, que son cuestiones estrictamente deportivas, como también ha tenido Sergi Roberto, en ese sentido, acciones estrictamente deportivas. Lo de Gavi no tiene nada que ver ni con Sergi Roberto, ni con Nacho, ni con nadie. No hay ningún jugador en el Barça tan cerdo como Gavi, no hay ninguno, y hay que decirlo, y aquí se va a decir. En el Barça hay muy buenos jugadores, pero este tipo, pues, es un jugador peligroso, un tipo peligroso en los terrenos de juego. Así que veremos qué es lo que pasa. En fin, no me quiero enrollar más, nos vemos en el próximo vídeo y veremos si podemos tocar la flauta de la Champions y si de esto para la Copa podemos aprender. Mucho me temo que este año nada plete que se viene, de títulos importantes al menos. Chao, chao.